Los puntos de referencia auricular son 18 y son localizaciones de inicio o término de alguna zona y que también tienen funciones específicas. Entonces, tenemos esos 18 puntos de referencia y vamos a empezar por la localización del punto de referencia 0 de Paul Noyer. Recordemos que a Paul Noyer se le considera el padre de la auriculomedicina y de la auriculoterapia moderna. Entonces, tenemos en el centro de la oreja, antes de que el hélix ascienda, en una muesca. Es decir, para localizar punto 0, tenemos que ver la oreja y pensar dónde es el centro de esa oreja. Y ya que pensamos dónde es el centro de la oreja, tocamos sobre la raíz o cruz del hélix y tenemos necesariamente que sentir una muesca, un hundimiento, como si hubiéramos tocado con nuestro localizador y hubiéramos presionado con cierta intensidad moderada, y después de un rato se forma una pequeña muesca por la presión. Vamos a tocarlo sin haber hecho ningún tipo de presión, vamos a sentir una muesca. Entonces, esa muesca en el centro de la oreja, antes de que el hélix ascienda, en la parte horizontal de la concha, ahí está localizado el punto de referencia 0 de Paul Noyer. Y este punto es un punto importante. De hecho, es un punto también considerado dentro de los puntos maestros que cumplen funciones de regulación y de equilibrio general. El punto de referencia 0 es un punto homeostático, es decir, lleva todas las funciones del cuerpo a un estado de equilibrio. Eso es muy importante porque aunque solo conociéramos este único punto, podríamos realizar mucho beneficio porque a cómo está el paciente, a cómo está la persona a la que vayamos a tratar, si estimulamos punto de referencia 0, va a tratar de llevar todas las funciones del cuerpo al mejor estado de equilibrio posible al que pueda en ese momento ese ser, llevarlo a la mayor homeostasis que pueda. Entonces es un punto muy importante, punto de referencia 0 de Paul Noyer. A este punto también se le llama el punto plexo solar, el punto cordón umbilical, el punto centro de la oreja o el punto Dantian, haciendo referencia a que es un punto muy equilibrador. Entonces lo tenemos ahí, punto de referencia 0 de Paul Noyer, en el centro de la oreja. Ahora vamos a localizar el punto de referencia 1 de Paul Noyer. Entonces, para localizar el punto de referencia 1, lo que vamos a hacer es seguir una línea horizontal imaginaria siguiendo el mismo trayecto de la raíz inferior u horizontal del antihélix. Y justo donde se cruza esa línea horizontal imaginaria con el hélix ascendente. Entonces, en el cruce de ambos está punto de referencia 1 de Paul Noyer. Este punto, en la parte externa aquí, va a representar órganos sexuales externos y en la parte interna, oculta, va a representar órganos sexuales internos. Entonces, externos por fuera, internos por dentro. Y podríamos preguntarnos, ¿qué aplicó ahí? ¿O Valin, o tachuela, o moxa, o cromoterapia, de qué tipo? Todo va a depender de acuerdo a nuestra metaterapéutica si quisiéramos trabajar esa zona. Por ejemplo, si quisiéramos estimular la libido y la mejor irrigación sanguínea, podríamos poner moxibustión, podríamos poner color rojo, podríamos estimular con aguja dorada y estimular también con algún aceite esencial que ayude a mejorar la irrigación sanguínea a nivel local. Mientras que si lo que quisiéramos hacer es inhibir un exceso de respuesta sexual, podemos poner o incluso hacer una sangría, o poner un color azul que refresque, que enfríe, poner balín plateado, aguja plateada, la aguja es fría, refresca. Entonces todo va a depender de acuerdo a nuestra metaterapéutica, pero tenemos que recordar, punto de referencia 1 de Paul Noyer se refiere a órganos sexuales. En la parte externa, órganos sexuales externos. Y por dentro, órganos sexuales internos. Entonces, hasta ahí vamos con el punto de referencia 1. Ahora vamos a localizar el punto de referencia 2 de Paul Noyer. Desde el centro de la oreja
vamos a lanzar una línea vertical imaginaria hasta el ápice de la oreja. Y ahí, en la parte más alta de la oreja, vamos a tener, el ápice de la oreja, punto de referencia 2. Tenemos que recordar que para localizar punto de referencia 2, de inicio tenemos que tener bien localizado punto 0, porque de punto 0 va a partir la línea vertical imaginaria hasta el ápice de la oreja. Y ahí tenemos un punto especial para poder eliminar calor tóxico, para poder sacar excesos, eliminar. Por ejemplo, cuando alguien tiene una emoción muy caliente, ira, frustración, enojo, celos, envidia, coraje, resentimiento, podemos trabajar ese punto. Y ahí podemos localizarlo muy bien hasta el ápice, en el ápice de la oreja. Entonces, punto de referencia 2 es para eliminar calor tóxico.